Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo tengo el privilegio que me han dado de presentar la siguiente charla que se mencionó como las tensiones urbanas y el rol del profesional de la arquitectura paisajista. Entonces, yo he decidido enfocar esto entre las tensiones urbanas que genera o se establecen a través del arbolado urbano y justamente lo que nosotros como arquitectos paisajistas podríamos hacer o qué herramientas nosotros tenemos a la mano para actuar. Primero vamos a establecer algunos conceptos, algunos términos, vamos a distinguirlos, ¿ok? Si alguna vez lo usamos uno por otro, etcétera, etcétera. No, vamos a hablar del arbolado urbano. El arbolado urbano es el conjunto de especies arbóreas que desarrollan en un sistema urbano y que esencialmente se localizan flanqueando las vías de comunicación. Esto realmente debería llamarse arbolado de alineación o arbolado viario. ¿Okay? Los bosques urbanos, que es un término más amplio, están constituidos por los árboles y la vegetación asociada que se encuentran en la ciudad. Esto es lo que nosotros podemos mencionar o llamar o referirnos a como el bosque urbano, del cual sus principales componentes son el arbolado de alineación, que lo vimos anteriormente, que se ubica a lo largo de las calles y avenidas, así como las áreas verdes, que entre las cuales van a destacar, bueno, los grandes parques o parques locales, parques vecinales, plazas, jardines, glorietas y otros espacios abiertos con vegetación. Igualmente pueden estar incluidos aquí los cementerios, los taludes, etcétera, etcétera, ¿no? Benavides se refiere a este arbolado como aquello que también incluye las barrancas y riberas de los ríos o arroyos que surgen dentro de la ciudad. ¿Okay? Yo particularmente agregaría también los jardines internos de las parcelas, ¿okay? Porque no solo es un tema de propiedad pública o privada, sino que es de presencia arbórea en la ciudad, sin distingo de eh, la propiedad, pues, o la tenencia de la tierra. Aquí vemos, subrayamos el arbolado urbano o el arbolado de alineamiento y cada una de estas islas que aparecen en verde, que van a ser cada uno de esos pequeños espacios, parques locales, plazas, áreas verdes, cuasi vírgenes, ¿ok? O el interior de la parcela. Dentro de ese arbolado urbano vamos a distinguir las formas de asociación. La primera es, bueno, hablar del árbol. ¿Qué es el árbol? Y aquí ustedes tienen todos los beneficios que tiene el árbol. No me voy a detener en cuáles son los beneficios del árbol, ustedes lo podrán después revisar en la presentación. ¿Okay? Pero sin duda alguna una imagen parecida o esta misma la habrán encontrado ustedes para refrendar lo aquí dicho. Luego vamos a tener el conjunto o una composición de árboles, por ejemplo, el que se muestra en esta fotografía, donde un grupo de personas disfrutan su tiempo de ocio al aire libre a la sombra de un conjunto de árboles. ¿Okay? Y los espacios verdes aumentan la cohesión social, se ha establecido ya a través de diferentes investigaciones y brindan beneficios para la salud de las personas. Otra forma de encontrar los árboles, o otra manera de referirnos nosotros al encuentro de esos conjuntos de árboles, la podemos ver en esta ilustración de un parque local en Aburrá, en Colombia, donde ese conjunto de árboles, que bien puede estar en una plaza o en un parque, o simplemente estaban ahí y se construyó un espacio público en su entorno, lo, nos podemos referir a ellos como sumideros de carbono, porque justamente su, su conjunto establecen que en ese lugar se absorba más carbono que en el resto de la periferia que ustedes pueden ver alrededor. Entonces esos son los llamados sumideros de carbono, que pueden ser muy locales, como en este caso, que ocupa 3/4 de manzana, o pueden ser unos grandes bosques, ¿no? Dentro de la ciudad. Esos son los sumideros de carbono. Son los que, debido a sus servicios ecosistémicos, son donde se atrapa la mayor cantidad de carbono de la atmósfera, transformándose en biomasa, ¿okay? Para la misma vegetación, y una parte enterrándose y formando otros compuestos, entre ellos los carbonatos, pues.
Esta es otra referencia a la presencia de la vegetación en una ciudad. Esta es una ilustración del bosque de Chapultepec en México. ¿Ok? Y donde aquí el manejo del bosque urbano, ¿ok? Como nosotros lo vemos, fíjense ustedes la escala que tiene esta fotografía justamente con la presencia de ese arbolado alineado, ¿ok? Para las ciudades, para las grandes ciudades o para las ciudades en general, estos son unos nuevos desafíos en los cuales deben centrarse en la planificación y manejo o gestión de este arbolado urbano. Esto no puede estar creciendo a su libre albedrío, ¿ok? O no puede ser capricho, o su tratamiento, vamos a decir así, o su afectación no puede ser capricho de personas particulares, sino que justamente debe haber sobre ello planes para su planificación, en primer lugar, para colocarlos y fomentar su crecimiento, y lo otro para construir su gestión. Aquí en esta diapositiva, por el lado izquierdo, vamos a decir así, de la figura de este cono invertido, presentamos las formas de agrupación de los árboles, o de la vegetación, vamos a llamarla así, porque vamos desde lo más simple que puede ser un árbol hasta la presencia de la vegetación en una ecorregión o en un continente. ¿Ok? Y las formas de asociación que tenemos, que tiene la comunidad justamente para el manejo a escala. O sea, un árbol va con lo que es la particularidad o la familia, el hogar, un grupo de árboles con lo vecinal, la cubierta vegetal con lo municipal, las cuencas hidrográficas necesitan este, eh, pensamientos o planificación a nivel regional, la ecorregión a nivel nacional, y el continente y el mundo son las organizaciones internacionales las que deben velar, o las que deberían velar en este caso, por su conservación y buen desarrollo. Para enlazarnos un poco con el tema que al inicio trató Argenis, el profesor Argenis Lugo, vamos a presentar sin mucho detenimiento los objetivos del desarrollo sostenible que él mencionó, los cuales son 17 objetivos, y entre los cuales, donde está involucrado el arbolado urbano, que nos interesa en este momento, es justamente en el objetivo número 11, en ciudades y comunidades sostenibles. Si bien este es el centro de nuestro objetivo de desarrollo sostenible, también el tema de la vegetación o del arbolado urbano va a tocar temas como el objetivo 11, que es la vida de ecosistemas terrestres, el objetivo 13, que es la acción por el clima, el objetivo 3, que es la salud y el bienestar. No hay que olvidarnos que los primeros parques que surgieron fueron con objetivos higienistas dentro de la ciudad, ¿no? Durante la revolución industrial, justamente las ciudades eran tan insalubres que apareció este invento maravilloso que fueron los parques urbanos. Así tenemos los objetivos de desarrollo sostenible número 11 en ciudades y comunidades sostenibles, cuyo objetivo es obtener ciudades y comunidades sostenibles. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, vamos a recordar, ¿ok?, que nunca ha sido tan importante como hasta ahora contar con un modelo de ciudad. Nosotros debemos pensar en qué modelo de ciudad queremos tener en el futuro, a corto plazo y a largo plazo. Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en ciudades, y para el año 2050 se espera que casi 3/4 de la humanidad vivan en ciudades. Esta concentración de población en ciudades que tengan una tendencia a la sostenibilidad será una oportunidad para obtener también que también gran parte de la población, ¿verdad?, pueda satisfacer sus necesidades con esfuerzos concentrados, o sea, con la mayor eficiencia posible. Si la población estuviese dispersa, entonces, vamos a decir así, el esfuerzo tendría que ser mucho mayor. O sea, al concentrarnos en una ciudad, tenemos la oportunidad de generar ciudades y comunidades sostenibles. Y si no lo hacemos, vamos a tener concentraciones insostenibles y que van a tender a fracturarse su cohesión. Entonces, este objetivo del desarrollo sostenible, el número 11, tiene un objetivo, ¿no? A la vez, o este ODS tiene a la vez un objetivo, un objetivo,
que es lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y tiene unas metas: vivienda y servicios básicos seguros y asequibles, sistema de transporte, seguros y sostenibles, urbanización inclusiva y planificación participativa, y así cada una de estas metas que tenemos aquí, donde muchas de ellas está involucrada en lo que es el arbolado urbano o el bosque urbano. ¿Okay? Por eso es que es tan importante esta relación entre la ciudad sostenible y las verdes. Podríamos predecir que a través de las ciudades conseguiremos objetivos de igualdad, erradicación de la pobreza, el ODS número 1, la reducción de los efectos del cambio climático, el número 13, y la garantía de una vida sana, el ODS 3, eso ya lo habíamos mencionado. Serán las ciudades las que determinarán si lograremos un crecimiento económico inclusivo, que es el ODS 8, o cederemos ante una mayor desigualdad y colapsará, por supuesto. Se convertirá en esa ciudad caos, ¿no? O una ciudad gótica. Las ciudades será donde la gente buscará las oportunidades de empleo y educación superior. Además serán las ciudades las que determinarán si seguiremos por el camino del aumento constante y creciente de la explotación de recursos naturales o si podremos tomar una senda mucho más sostenible. De ahí que el objetivo 11 de los ODS, lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, sea tan importante. Bueno, con el ODS también, este ODS 11 y la presencia de la vegetación, también vamos a tener o también vamos a tocar o beneficiar otros de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, de los ODS. Vamos a tener injerencia en el fin de la pobreza, como que puede ser a través de la creación de empleos de emprendedores para lograr el desarrollo del bosque urbano, por ejemplo, en las energías asequibles y no contaminantes. No lo vamos a leer, pero no sería deseable, pero es justamente que los bosques urbanos pueden producir una energía renovable, que es a través de la quema de la madera, ¿no? Reducción de las desigualdades, porque las microempresas de producción pueden ser totalmente desarrolladas por hombres o por mujeres, ¿okay? Por las poblaciones más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos esto de producir el bosque sostenible? Bueno, aquí aparece esta ilustración que apareció una viñeta y yo malamente me apropié de ella, en que la tecnología empieza a aparecer, ¿no? Y esta es una ilustración de justamente lo que puede emular la tecnología. Entonces aquí aparece el tecnólogo, este es mi nuevo invento: absorbe dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene agua, alberga aves, insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. Por supuesto, esto ya lo tenemos y lo conocemos en forma natural, que son los árboles. Pero esto no es una utopía. De hecho, en el primer mundo se está avanzando justamente en la construcción o el desarrollo de sumideros artificiales, que son aparatos, como ustedes ven aquí, que podrían ser unos grandes ventiladores, o sea, son unos grandes aparatos que absorben la masa de aire, retienen el CO2 y liberan el aire con menor carga del CO2, ¿no? O sea, en este caso habría menos CO2 en el aire expulsado que en el aire que entra. No hay una transformación de CO2 a oxígeno y carbono, pero sí hay la captura del CO2, que es lo que interesa a través de esta experiencia, ¿ok? Y ese almacenaje del CO2 puede ser usado en la industria para llenar pozos petroleros vacíos o estimular la producción de petróleo por inyección de este gas o también aplicarse hasta en viveros, en invernaderos, donde se les provee a los invernaderos una alta concentración de CO2 para estimular el crecimiento de la vegetación. Perdón, en otras actividades que, vamos a decir así, lo requieren. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a averiguar, ya que más o menos nos entendimos que era el bosque urbano, que representa la vegetación. ¿Okay?
El estado de la situación. Caracas, yo la llamo así, Caracas, la ciudad a los pies del verde, ¿no? Porque el verde está presente y creemos, o muchos tienden a pensar que como tenemos todo ese Ávila ahí, ¿para que nosotros vamos a sembrar más plantas o más verdes? Y ya está el verde ahí. Entonces, bueno, aquí vamos a ver unas panorámicas de Caracas, vamos a ver en estas primeras dos, las áreas de mediana densidad y multifamiliar a la mano izquierda, en la cual tiene esos remanentes de bosque urbano, ¿ok? Entre las edificaciones. Bueno, hay ese aire, y ese aire es ocupado por espacios recreativos. O esta área de baja densidad en este lugar de Caracas, donde nuevamente vamos a encontrar una presencia de vegetación, pero no solo en las calles, en las avenidas, sino que está salpicado en los patios internos, ¿ok? Y pueden formar un continuo de verde, ¿ok? Esas urbanizaciones que estuvieron, perdón, pegadas a las faldas del Ávila, como fueron los Chorros, como el Caracas Country Club, como la Castellana, etcétera, dejan permear o han dejado algún este, relicto, vamos a decir así, de vegetación, ¿no? Por ejemplo, el Parque de los Chorros, pues podría entrar dentro de eso. Aquí van a aparecer abajo este, algunas afirmaciones sobre lo verde y sobre el bosque urbano. Simplemente las voy a mencionar. El espacio público genera mayor valor a las propiedades vecinas. Vista al parque o a la montaña, por supuesto va a tener un valor 10, 15 o 20% más que si fuese una vista hacia el interno de la ciudad, ¿no? Aquí tenemos áreas de mayor densidad en el centro de la ciudad y áreas en proceso de sucesión inmobiliaria. En este caso la fotografía es del Paraíso, pero muy bien podría ser o habría podido ser hasta ahora las Mercedes, como fue en un momento el Rosal, ¿ok? Donde simplemente las casas, o fue Campo Alegre, donde simplemente las casas van en ese proceso de sucesión inmobiliaria, desapareciendo, convirtiéndose en comercios, y esos comercios crecen, tienen un crecimiento moderado, 2, 3 pisos, y hasta que al final dan el permiso de construcción, se juntan 2, 3 parcelas, y con eso podemos hacer una maravilla como es este conjunto habitacional que aquí tenemos, ¿no? Que es densamente poblado, totalmente concretizado. ¿Okay? Las ciudades ocupan el 3%, esto es otro de los datos, las ciudades ocupan el 3% de la superficie terrestre y son responsables del 75% de las emisiones de CO2. ¿Ok? Bueno, en cualquiera de sus figuras, ¿no? Estas son otras dos figuras donde el espacio público genera igualdad. Genera igualdad. Cuando es insuficiente, la ciudad es cada vez más segregada y polarizada. Aquí nosotros podemos ver la famosa recta de la Urbina, la autopista Francisco Fajardo, que divide la Urbina de Petare, y podemos ver a la derecha los asentamientos autoconstruidos, ¿no? Por un lado la ciudad planificada y por otro lado la ciudad autoconstruida. Y como nosotros vemos en el barrio, es donde menor espacio público hay, ¿no? Por lo tanto, es donde mayor debe ser el aprovechamiento de cada rincón, ¿no? Aquí tenemos áreas de baja y alta densidad mezcladas en el valle, ¿ok? O áreas autoconstruidas, ¿ok? Flanqueadas por edificios eh, de mediana densidad, ¿ok? La calidad del espacio verde es tan importante como la cantidad. No solo tenemos que tener la cantidad adecuada, sino que tenemos que tener la calidad. No nos sirve de nada tener un espacio verde sin ningún lugar para permanecer, para hacer pausa, para hacer el intercambio social que se requiere, para hacer ejercicio, ¿ok? Entonces en eso va mucho la calidad. Pues la calidad es tan importante o más importante que la cantidad. Siempre con la cantidad podremos en el tiempo y con los recursos obtener la calidad, pero la cantidad es importante, pues. Aquí en esta foto vemos que solamente la autopista se abre paso entre una trama urbana cerrada y de alto contraste, o sea, una ciudad planificada al norte y una ciudad autoconstruida, planificada y autoconstruida al sur, ¿no? Esta es una vista satelital parcial de la ciudad, donde vemos en la parte norte, vemos el Parque Nacional El Ávila, ¿ok? Y dentro de esa trama cerrada, como ustedes ven, que podemos ver qué es lo que representan los campos de golf en Caracas, que es este hilo que nosotros tenemos aquí apenas,
el Parque Los Caobos o el Jardín Botánico, la Ciudad Universitaria, Fue- Fuerte Tiuna o el Parque Vicente Emilio Sojo, que está siendo invadido. Esta es otra fotografía de la ciudad, una panorámica desde el este hacia el oeste, donde vemos el lado norte de la ciudad, todo por ser plano, muy ordenado y con un alto aprovechamiento del suelo. El primer plano que vemos verde es el Parque del Este y el segundo plano es el Caracas Country Club. Correcto. Y abajo están, por supuesto, todas las montañas que van desde Caurimare, Bellomonte, etcétera, que se desarrollan en el sur y que abren de vez en cuando abren estos pequeños valles o patas, como yo le llamo las patas de la ciudad, ¿no? ¿Okay? La ciudad, para mí, la ciudad de Caracas es como una especie de animal, ¿okay? Donde está posado sobre unas patas, ¿no? Las patas que van hacia el paraíso, las que van al valle, las que entran al cafetal, las que van hacia el sureste de la ciudad. Por otro lado, tenemos algo que nos legó la alcaldía metropolitana hace mucho tiempo, cuando estaba el arquitecto Provenzali, y que fue una especie de arqueo, vamos a decir así, de los parques recreacionales de Caracas, donde se dispusieron los parques recreacionales, las áreas que tenía, cuando fue decretado, etcétera, etcétera. Y vemos que en la totalidad, el número grueso, ustedes lo pueden detallar después por cualquier curiosidad, pero vemos que el número grueso del área máxima, esto que tenemos aquí en esta columna, donde está el círculo rojo, esta columna es el área máxima disponible de espacio verde. ¿Okay? Y lo que está al lado derecho es el área desarrollada. Como si leemos los números, 3.500 hectáreas contra 300 y tantos, será que tenemos desarrollado el 10% del 100% potencial que tenemos. O sea que tenemos que desarrollar el 90%. Eso es una de las tareas. Fíjense ustedes que entre estos dos parques, que están en el Distrito Federal, en el suroeste de Caracas, de esas 3.500 hectáreas, 2.100 pertenecen a eso. Y ellas configuran algo que yo utilizo en otro trabajo que estoy desarrollando, que es el Parque Topo Las Piñas. Lo llamamos el anillo verde de la ciudad. ¿Okay? El anillo verde suroeste de la ciudad, porque justamente ahí es donde se reúne el gran potencial de áreas verdes de esta ciudad. Aquí está la distribución de las áreas verdes en Caracas, cada uno por municipio, como ustedes pueden ver ahí. Y aquí aparecen segregados los municipios, como en realidad funciona esta ciudad. Esta ciudad funciona en una segregación de 5 municipios. ¿Okay? No es una ciudad con una meta, un objetivo, una visión fija, sino que son 5 municipios que simplemente hacen la labor del día a día, del mantenimiento diario. Pues vamos a llamarlo así, este es el mantenimiento diario. No, aquí no hay mantenimiento mayor ni hay planes mayores. ¿Okay? Y esta es la distribución de ellos, desde el contraste Libertador, que ocupa 2/3 de las áreas verdes o de parques recreacionales de Caracas, contra el 2,3% que tiene Chacao, el 19% que tiene Sucre, Latillo el 2% y Baruta el 9,4%. Fíjense ustedes que Latillo tiene menos inclusive que Chacao, a pesar de ser, no sé, 7, 8 veces más grande, ¿no? Y es porque aquí siempre se habla de áreas verdes equipadas o desarrolladas. No se habla de áreas verdes porque, bueno, no, es que en el Latillo tenemos una montaña. Claro, pero no hay manera de utilizar esa montaña, porque si usted va a esa montaña, lo pica una culebra, una señora con un cochecito no puede ascender, una persona con discapacidad motriz no puede ascender, un invidente no puede llegar, etcétera, etcétera. Entonces los equipamientos verdes, ¿ok? Son a los que nos estamos refiriendo únicamente, y no a los potenciales, porque si no incluiríamos el Ávila, ¿no? Tan simple como eso, el Ávila, el Parque Macarao, etcétera, etcétera. Llegamos a Guatopo, sería una ciudad maravillosa. Recomendaciones a nivel mundial sobre las áreas verdes y el bosque urbano. Por mucho que creamos, los organismos internacionales no hacen mención a índices. No hay recomendación directa sobre el número de árboles. Solo hay referencias sobre la superficie verde deseable por habitante. Y esto a través de una tradición del mito. El mito de los 9 metros cuadrados por habitante, de los 10 a los 15 metros cuadrados por habitante. Eso no está escrito, vamos a decir así, como una recomendación de la ONU-OMS,
como nosotros siempre hemos oído y repetimos, ¿no? Porque son simplemente referencias atribuidas a la ONU-OMS entre 10 y 15 metros cuadrados por persona en función de la densidad urbana. Y sí hay un documento que es el documento ONU Habitat 2015, que es Habitat 3, donde habla que las áreas verdes deben existir con accesibilidad a 15 minutos a pie, 300 metros de distancia de las personas. O sea que no nos vale tener el Ávila, ¿ok? Y no tener ningún otro parque, porque el Parque del Ávila queda, el Parque Nacional del Ávila queda a más de 15 minutos, ¿ok? Y que el 45% de la ciudad debe ser reservada para calles y espacios públicos. Estas son las recomendaciones que aparecen documentadas o referencias de referencia. Entonces vamos a ver cuántos metros cuadrados de área verde o de árboles necesita Caracas para saber cuán alejado o cerca de del ideal o del mínimo requerido estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, así en los referentes que hemos consultado, así a vuelo de pájaro, tenemos que Lieja eh, en Bélgica tiene 300 metros cuadrados de área verde por persona, Curitiba reporta 50, Montevideo 12, entonces, bueno, ¿cuántos debe tener Caracas? Creo que el instrumento que teníamos nos podría ayudar. Pero vamos a hacer una estimación comparativa con una ciudad parecida en número de habitantes que es Madrid. Madrid tiene una población de 3 millones de habitantes, posee un bosque urbano de 5,7 millones de árboles, de los cuales 3,7 están en el casco urbano y 2 millones adicionales en el resto del municipio. Posee 300.000 árboles que corresponden al arbolado viario, existen 5.000 en la calle, existen 5.000 calles y ocupan el 55% de esas áreas existentes. O sea, el 55% de las calles de Madrid están arborizadas. ¿Okay? Las otras no se han podido arborizar, no se han incorporado de alguna manera a ningún plan, etcétera, etcétera, pero están en proceso, pues. Adicionalmente cuentan con 6.000 hectáreas de áreas verdes equipadas. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando de 3.500 hectáreas? Entonces cuentan con 6.000. ¿Okay? Lo que nos vamos pareciendo, lo que tenemos más son habitantes. Y Madrid tiene una densidad de 1,9 árboles por persona. Esta es la densidad aproximada de árboles con la que cuenta Madrid, ¿no? Escenario 1. Ciudad, sabemos como referente a Madrid y Caracas tuviese, no vamos a decir al 100% de Madrid, porque me van a decir que nosotros no tenemos la capacidad que te llene Madrid. Bueno, vamos a decir que tuviéramos el 52% de su densidad, la mitad de su densidad arbórea. Tendríamos que tener 3,5 millones de árboles, equivalente a un árbol por persona, ¿verdad? Para que más o menos no optar por los 1,9 que ellos tienen, pero sí por el 1. Entonces, para tener 1 necesitamos 3,5 millones de árboles. Vamos a ver cuánto ocupa un árbol, que sería la otra variable que tenemos que manejar. Bueno, un árbol de 7 metros, que no es ni muy grande ni muy pequeño, tiene 38,5 metros cuadrados de copa. ¿Ok? Que eso normalmente cuando están en el arbolado viario, puede existir un solapamiento de un 80% de la copa foliar cuando son adultos. O sea que vamos a decir que cada árbol debe tener una separación para que cubra 30 metros cuadrados cada uno de ellos. Árboles más pequeños de 6 metros o de 5 metros, un árbol de 5 metros nos va a ocupar 20 metros cuadrados. ¿Okay? O sea, un árbol nos va a ocupar exactamente la mitad, 27 metros cuadrados, algo así. Vamos a tener ese escenario, por un lado, que es 1,1, 1,0 o 1, mejor dicho, un árbol por persona para Caracas. Y ahora vamos a ver la disponibilidad. O sea, tenemos el territorio necesario para sembrar esos 3,5 millones de árboles. Bueno, vamos a averiguarlo. Entonces, en esta, vamos a decir así, cálculo que yo hice, me basé en unas cifras de la CAF, donde dice que Caracas dispone de 2.758 kilómetros de vialidad, y si el 40%, no el 55% como tiene Madrid, sino que solamente el 40% estuviese arborizado, dispondríamos de 1,1 millones de metros lineales para arborizar a una distancia de 7 metros. Podríamos decir que en el arbolado de alineamiento vial tenemos 157.150 árboles. En vez de los 300.000 de Madrid, nosotros vamos a tener 157.000, vamos a decir, ¿ok? En la vialidad que tenemos. O sea que sí nos van a caber en esta vialidad que nosotros tenemos
este número de árboles, ¿verdad? El arbolado de áreas recreacionales, si nosotros vamos a decir que esos 3.500 hectáreas que teníamos en el cuadro de la alcaldía metropolitana, arborizamos el 75% de esos espacios, este, vamos a tener una cantidad de 703.000 árboles, 700.000 y los 157, 860.000 árboles es la capacidad de árboles que tiene Caracas. En Caracas caen 860.000 árboles de una envergadura moderada. ¿Okay? No son ni árboles grandes ni árboles mini árboles. O sea, por ejemplo, un cepillo. No, estamos hablando de unos árboles como un urape, un araguaney, etcétera, etcétera. Un apamate. Ese es el tipo de cosas que podría coincidir con este cálculo. El escenario 2 es que la densidad arbórea sería equivalente a 0,24 árboles por persona. O sea, que nosotros poniendo todo el terreno que tenemos para sembrar, esos 860.000 árboles, necesitaríamos, o perdón, nos daría como un producto es un árbol por cada 4 personas. No podríamos tener 1,9 árboles como tenemos en el escenario y el perdón, ¿okay? En lugar de un árbol por cada 4 personas, ¿okay? Que es a lo que nos tenemos que conformar. Yo creo que la lucha es hacia buscar por lo menos un árbol por... Ok, ¿cómo podríamos hacer para maximizar esto? Bueno, la respuesta es incorporar todas aquellas áreas que en el cuadro anterior no estaban. En el cuadro anterior nosotros teníamos los grandes parques recreacionales, pero no teníamos la pequeña placita, el parque local, no teníamos la tirita, la tirita por entrecomillada, disculpen, que va al margen de la autopista o de la quebrada Caurimare, etcétera. Eso no está computado. Entonces nosotros tendríamos justamente que incorporar todas estas plazas, incorporar las márgenes viales, optimizar las áreas del barrio, incorporar todo al bosque urbano, de manera de que pudiésemos llegar, imagínense ustedes, tenemos que cuadriplicar el número de árboles que en teoría podemos instalar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la entrada del barrio Catuche, en una de nuestras experiencias, nosotros intervenimos en este barrio, en el equipo de Urban Laboro, y generamos unos espacios públicos donde empezamos a incorporar la vegetación, bien sea un arbolito, una planta enredadera, etcétera, etcétera, ¿ok? Intervenimos las veredas que eran de tierra simplemente y entonces logramos colocar unas jardineras, un par de árboles en cada jardinera, o sea, cualquier espacio donde pudiésemos generar y rescatar que fuese un espacio baldío, un talud, pudimos ir generando espacios. Fíjense ustedes, este que tenemos aquí a la mano derecha es la Plaza de las Piedras, que antes simplemente era unas piedras echadas ahí, que cuando limpiaron la quebrada del deslave del 99, acumularon una serie de rocas y esas rocas nosotros las movimos y configuramos un pequeño espacio donde nos pudiéramos sentar en las rocas, aparte estuviese la vegetación y tener un espacio. En este lugar nosotros sembramos 5 árboles, nada más, en ese pequeño lugar. Entonces, de alguna manera hay acciones que podemos tomar sobre ello, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente cómo podríamos hacer conclusión para hacer este incremento de árboles, es que hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Hay que identificar áreas, hay que incorporar áreas, hay que arborizar áreas, hay que conservar las áreas, etcétera. Vamos a ver cuáles son los problemas del arbolado urbano de Caracas. Tenemos la existencia de un patrimonio arbóreo heredado. ¿Okay? Son muchísimos años en programas de siembra de árboles, algunos con éxitos, otros sin éxitos, pero lo que tenemos hoy en día justamente es un patrimonio heredado. Este patrimonio es la sumatoria de programas puntuales en el tiempo que se han originado desde organismos oficiales, como fue la gobernación del Distrito Federal a través de aquella oficina famosa que se llamaba Parques y Recreación, las mismas urbanizaciones que se fueron configurando dentro de la ciudad, como El Paraíso, el Caracas Country Club, Terrazas del Ávila, Colinas de Valle Arriba, etc. El promotor tomaba decisiones sobre el arbolado viario y el de las áreas verdes. Y se lo digo porque participé al menos en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en Colinas de Vallarría participamos nosotros, en la UNIMED participamos nosotros, en Loma Linda participamos nosotros, en El Encantado participamos nosotros, seleccionando las especies.
Con lo anterior se demuestra que no hubo ni hay un plan urbano para la arborización y menos aún para el manejo del bosque urbano. De aquí, una de las conclusiones de las primeras conclusiones de esta disertación, debe lograrse una planificación de la vegetación urbana apoyada en una primera acción de inventario y posicionamiento de especies. Eso es lo primero que yo diría que no. O sea que al final de todo esto se generan o se han generado en que los árboles son unos problemas urbanos, cuando en la realidad lo que faltó en todo esto fue una estrategia integral sobre el arbolado urbano o sobre el bosque urbano, modernamente conocido como el bosque. Otras causas, la carencia de la gobernanza, causas de falta de continuidad en los proyectos a mediano plazo, como ahí están identificados, el Parque de Naciones Unidas en el Paraíso, que nadie se acordará qué es eso, el Parque El Conde, que pocos se acordarán, el Parque Vargas, que unos más se acordarán, o el Parque del Oeste, que se reduce de 40 a 2 hectáreas lo que tenemos, ¿no? Declaratorias olvidadas, demolición del retén de Catia y expropiación para ampliar el Parque del Oeste, demolición del retén La Planta para destinarlo al Parque Cipriano Castro junto a Villa Zoila, el desmontaje de la base aérea de La Carlota para construir el Parque Bolívar, el Parque Hugo Chávez en terrenos de La Rinconada que se incorporará al hipódromo, a una serie de equipamientos recreativos, para lo cual en la última figura que ustedes ven a mano derecha son los estadios que propuso en su momento Roger, el cual ya no está operando en ese proyecto, ¿no? La carencia de la gobernanza, que es la ausencia de una alcaldía mayor, como existe en la mayoría de las ciudades del mundo, que tenga una sola visión, una sola ciudad, una sola visión, ¿no? A pesar de que esto, lo estoy diciendo en este momento, ya aquí hace muchísimos años, en los años 50, se contaba con la Dirección General de Parques y Jardines del Gobierno del Distrito Federal y con la OMPU, que eran oficinas dedicadas al planeamiento de los espacios verdes y de la planificación de la ciudad. Todo eso olvidado cuando aparece la fragmentación de la ciudad en 5 municipios en los cuales cada uno se intenta constituir en un feudo con una oficina de planificación, cada uno de ellos deslindado, desligado de esa visión unitaria que hay en la ciudad. Siguiendo en la carencia de la gobernanza, falta de preparación en gestión pública de las autoridades elegidas, a pesar de que existen leyes que protegen y regulan el arbolado urbano contra la actuación particular y temporal, no hay aplicación de las mismas debido al desmontaje de instituciones y su refundación en oficinas subalternas. En ciertos municipios la actuación ambiental está subordinada a la dirección de obras. ¿Podrá alguien subordinado parar la obra de su jefe? No lo creo. No hay planes a mediano o largo plazo porque no hay visión de ciudad, los periodos son perentorios, los periodos de gobierno son perentorios y las alcaldías son vistas como un trampolín político. La alta rotación del empleo en las oficinas públicas, la mayoría no llega a considerarse empleados de carrera o funcionarios en toda la extensión de la palabra. Por ello nadie es responsable de las decisiones. Los entes municipales y sus empleados cambian al cambiar los directivos, siendo los mismos sustituidos por simpatizantes y no por cualificados. Desaparecer la compensación ambiental nominal como ya existió, es necesario restaurarla y actualizar el verdadero valor de un espécimen. Anteriormente, cuando usted iba a afectar un terreno y había que quitar un árbol, había una compensación ante el Ministerio del Ambiente. Había que suplantar ese árbol por 10, por 20 o por lo que dictara el oficio cuando uno fuera a pedir el permiso. Es imperativo revisar todas las ordenanzas que su actuación afecte el arbolado urbano externo o interno de la parcela. Esto es una cosa que me gustaría discutirla luego en las preguntas y respuestas. Los árboles por su lentitud no son herramientas efectistas. Al contrario de las coberturas y arbustos, el árbol requiere de tiempo y por ello no se utiliza en los programas de siembra. Embellecimiento temporal, lo llamé yo. Su trasplante sería altamente costoso y complejo. Las palmas, en cambio, sí son mucho más fáciles de manejar en grandes tamaños. Ya lo estamos viendo los resultados. ¿Alguien se dio cuenta de esto? Actuación municipal sin conocimiento o agenda previa. Esto es la mala gestión del arbolado. Sin equipos apropiados, se poda la parte baja para calmar situaciones o solicitudes de vecinos, dejando ejemplares cada vez más esbeltos y vulnerables. Ya podríamos llamar a esto lo que es la brocolización. Parecen brócolis, ¿no? Netamente.
Falta de actuación municipal sobre el mantenimiento del arbolado. Las individualidades deciden qué hacer. Podar, mutilar, descopar, talar con las herramientas disponibles, generalmente inapropiadas. Esto es la herramienta universal, el machete. La única acción viene acompañada la única acción del municipio viene acompañada de la motosierra. No hay prevención contra parásitos como la tiña, no hay acciones en el alcorque, raíces expuestas, no hay muestreo de densimetría del tronco, no hay ningún parámetro para determinar la salud del árbol. No hay previsión para el futuro del arbolado, árbol que se tala o se desploma no se sustituye. La ciudad tiene innumerables alcorques vacíos y ocasionalmente cuando se llenan lo hacen con concreto para ampliar las pavimentadas. La actitud negativa de las personas es otra del grupo de razones. Falta de educación ambiental en los ciudadanos, actuaciones particulares ante la impunidad existente, individuos deciden por encima de la comunidad lo que les conviene, falta de valoración del arbolado por parte de la ciudadanía, no entiende, el árbol es una molestia para ellos, hay que barrer, ¿okay? El árbol se constituye una pieza urbana multifuncional, sirve para colocar letreros, ahí se contiene señales de tránsito, sus ramas son utilizadas como triángulos de seguridad, se pueden colgar mochilas, baños de emergencia, referencia para localizar una dirección, sitios para apoyar bolsas de basura, donde descarga el lixiviado sobre las raíces, colgarlas con clavos de tronco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llegamos aquí y nos preguntamos, ¿cómo es el balance de la población de árboles en el planeta? Porque ya sabemos o hemos estado viviendo estos últimos días qué es lo que pasa con el arbolado urbano en Caracas. Bueno, el mundo ahora contiene aproximadamente 3 billones de árboles y pierde 15 millones de árboles al año, según un estudio de mapeo de 2015 de la revista Nature. Anualmente se pierden 18 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo simplemente para ser suplantada por agricultura o por ganadería, etc. Pero grandes iniciativas se están tomando en torno a esto. ¿Okay? Ellos los vamos a describir. Uno de ellos fue o es el Foro Mundial sobre Bosques Urbanos. El primero de ellos fue en Mantova, en Italia, en 2018. Y en la cual deberíamos usar los bosques y árboles urbanos para nuestras ciudades se vuelvan más verdes, o sea, a través del bosque convertir una ciudad más verde, más sana, más feliz, más fresca, más silvestre, limpia, rica, segura. Y aquí están cada uno de las justificaciones de esos calificativos, para que no sean como que, bueno, ¿y por qué no pusieron que se fueran, no sé, más bonitas, más, no sé qué? Bueno, aquí está la justificación de cada una de ellas. No las vamos a leer por el tiempo. Este Foro Mundial sobre Bosques Urbanos elaboró un acuerdo que consiste en que ha llegado el momento de la gobernanza eficiente de los bosques y árboles urbanos, la armonía de las políticas proactivas, la planificación y legislación estratégica para disfrutar al máximo de nuestros bosques y árboles urbanos. Las políticas internacionales, regionales y locales deben integrar la silvicultura urbana en la planificación urbanística. Otros movimientos han sido a través del Foro Económico Mundial, en Davos, el que celebró en Davos en el año 2020 durante la pandemia, se llegó al acuerdo de plantar 1 billón de árboles de aquí desde 2020 a 2030. Hasta los americanos acordaron y firmaron esto. El gobierno de Colombia acordó plantar 180 millones de árboles para agosto de 2022. Ese fue su compromiso. Es Colombia, nuestro vecino, no está en Canadá ni nada de esto. Otra campaña, esta es a través de aplicaciones en internet. Lo promueve el WWF, que es la campaña del trillón de árboles. En esta campaña, el trillón de árboles, usted se inscribe con un proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos a Guedita que quiere reforestar la Universidad Central y entonces ella planifica sembrar 1000 árboles dentro de la Universidad Central. Entonces lo mete dentro de este programa, describe qué es, tal y qué sé yo, lo cuelga y a nivel mundial la gente va a leer de qué se trata cada uno de estos proyectos y contribuir. Entonces esta es la página desarrollada donde están los proyectos que existen en América, África, Oceanía,
sur del Asia, Indonesia, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos tocar cualquiera de estos y podemos ir a averiguar, bueno, qué está pasando en Mali. Ok, entonces en Costa de Marfil, perdón, no hice Mali, sino Costa de Marfil. Ok, en Costa de Marfil van a sembrar 5.861 árboles. Ok, aquí nosotros podemos desplegar esto para ver de qué se trata el programa. Se llama Reforestación y Educación Ambiental, un programa de reforestación y educación ambiental. Y las donaciones que se reciben son a partir de 1,85 euros por árbol, si nosotros queremos contribuir. Entonces nosotros podemos hacer una donación de 1,85 euros por árbol y eso va a servir justamente para este, hacer tangible la siembra de uno de esos 5.861 árboles. Ya tendrán 5.860 árboles, perdón. Otro programa lo digo porque ya concluyó, el tsunami 2015 que se hizo en Pakistán. ¿Ok? Y esto fue un programa de reforestación en el cual su costo era de 123 millones de dólares y se hizo con la comunidad, se hizo con las comunidades más pobres, donde se involucraron para generar los viveros, el crecimiento de las plantas. No solamente era sembrar los árboles, era generar los árboles a partir de las semillas, etcétera, etcétera. Y esto se cumplió en un plazo de 2014 al 2017. Ellos lograron ese 1.000 millones de árboles. Y aquí están parte de los resultados, donde se sembró, donde está localizado en Pakistán. Bueno, por supuesto está en las partes más áridas del Valle del Indo. Como ustedes saben, bueno, el Indo es una de las cunas de la civilización mundial. ¿Okay? Y justamente se vuelve a refundar, o una de las cosas que promovieron todo este movimiento es la refundación de esta cultura. ¿Okay? Se han inventado otros, del 2017 en adelante se han inventado un nuevo desafío, que son los 10.000 millones de árboles a plantar en un lapso de 5 años. Un movimiento extraordinario. Otras iniciativas mucho más locales, por ejemplo, fueron el parque Shohui en Shanghai, en el cual se rescata el aeropuerto viejo de la ciudad y se convierte en un parque dedicado a la educación ambiental y a la educación de la ciudad. Este parque ganó el premio ASLA 2019. ¿Okay? Construir la planificación del sistema de áreas verdes para la ciudad. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que tener criterios. Primero debemos definir una superficie mínima de áreas verdes sobre la cual es nuestra visión. Caracas es una ciudad de un metro cuadrado de área verde por habitante, o nuestra visión futura es 5, 10 o 30 metros cuadrados. ¿A cuántos años? En el año 2020, en el año 2030, en el año 2040. ¿Hasta dónde va nuestra visión en la progresión del tiempo? Lo otro es fomentar la biodiversidad. No debemos sembrar o generar ese bosque urbano de muy pocas especies. ¿Okay? Nos recomiendan, internacionalmente, se recomienda que la máxima población de una especie debe ser 10%. De ahí usar otra especie. O sea, no vamos a llenar todo esto de caobos porque nos gustan los caobos, o de araguaneyes porque nos gustan los araguaneyes. Pues llega una plaga y se acabaron los araguaneyes. Lo otro es introducir redes verdes a escala del barrio y la ciudad. La ciudad y el barrio deben estar conectados y a través del verde es la oportunidad de realizarlo. Favorecer el acceso a los ciudadanos a las áreas verdes. Esto es favorecer que estén a menos de 300 metros, 15 minutos a pie. Conectividad entre las áreas verdes. Las áreas verdes no deberían estar aisladas, deben estar conectadas justamente para formar sistemas. Y poder configurar con ello algunos corredores biológicos. Por ejemplo, ¿qué mejor corredor biológico que bueno, sí, ¿por qué no mencionarlo una vez, darle ese calificativo del parque Río Guaire? Pues, o sea, que el río Guaire sea un corredor biológico, arborizado, etcétera, que sirva justamente para la conexión de especies biológicas a lo largo sin interrupciones. Y lo otro que tenemos es la gestión moderna del arbolado urbano, ¿okay? Basado en la gestión del bosque urbano. Aquí hay como algunas premisas o algunas frases importantes a tomar en cuenta. ¿Okay? Plantar cada árbol debe ser una decisión razonada.
¿ok? Debe estar basado en estudios previos, una concertación entre técnicos y ciudadanos y fruto de una gestión rigurosa y progresiva. Así les voy a leer, pero solamente lo resaltado. ¿Ok? Desde el primer momento se debe procurar que los árboles tengan las condiciones más favorables. Debemos conocer la biología del árbol para poder seleccionarlo y propagarlo. ¿Ok? Debemos pensar que esto que vamos a hacer es un legado, ¿ok? Para las generaciones del futuro. Vamos a legar a la generación del mañana. No más antojos ni anarquía. Esto es, me encantaría que esta avenida fuese amarilla como el Araguaney, que es el árbol nacional, qué maravilla, o de Flamboyant. No, no más anarquía, ni más caprichos, ni más antojos. No más palmas, no más palmas en la ciudad porque nos parece maravilloso tener palmas datileras aquí como si estuviéramos en Túnez. No, debemos sembrar lo que es adecuado en la ciudad. Plantar árboles debe ser una inversión del futuro. Nosotros, todo lo que vayamos a hacer hoy en el futuro va a tener un costo, por lo tanto debemos pensar en el futuro. El árbol es un bien inmueble público en el momento de plantarlo. El árbol no es mío, que yo lo sembré, yo lo puedo caer a palazo y lo puedo machetear y lo puedo podar como me da la gana. No, es un bien público. Debe existir un monitoreo y mantenimiento sostenido de esos árboles, ¿ok? Debemos evitar sacrificarlos innecesariamente o inútilmente. Debemos evaluar los riesgos, ¿ok? ¿Cómo podemos evitar que esto se convierta en un peligro o los que árboles viejos que están en la ciudad se conviertan en un peligro para los ciudadanos? Bueno, debemos evaluar el riesgo de cada uno, por lo tanto debe estar metido en el inventario, geoposicionado y debe tener las características. ¿Okay? La información debe ser accesible para todos los ciudadanos. No es que ese programa lo voy a usar nada más que yo porque yo soy el presidente del Instituto Municipal del Árbol. No, esa información debe ser accesible para todos. Se debe modernizar la gestión. ¿Okay? Y para eso yo simplemente les dejo aquí esto para que ustedes lo consulten, que es el sistema de arbolado urbano de Bogotá, que es el SIGAU, ¿okay? Donde todos los árboles de la ciudad están referidos en una matriz informática con toda su información. Dentro de eso, nosotros podemos entrar a esa página del SIGAU. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, entrar al SIGAU y ustedes van a ver en un primer número cuántos árboles hemos plantado hasta hoy en el distrito, cuántos árboles se han sembrado. Entro a la primera página, la primera pestaña que es el SIGAU y que me dice como que los datos básicos, los índices, etcétera, etcétera, de los árboles. Entro a la segunda que dice plantaciones urbanas y puedo ver en cada zona de la ciudad qué es lo que está sembrado, las especies, en la mano derecha tenemos las especies, el esquema de emplazamiento durante los meses del año que hemos sembrado y que no, las zonas en las cuales se ha llevado a cabo el programa de arborización. Podemos revisar otras características como las las talas, o sea, así como tenemos la urbana, tenemos la periurbana, ¿ok? Esa la obvié, entonces vamos a las talas. Fíjense usted la cantidad de árboles que hay que actuar sobre ellos. Y entonces, bueno, vamos a ver uno de estos. ¿Por qué vamos a talar? ¿Quién es este señor que está aquí? Bueno, este señor tiene un número identificativo, tiene una tala a través de un informe que podríamos desplegar aquí, ¿ok? Tiene una altura de 3,08 metros, es un eucaliptus pomarroso. ¿Ok? Y tienes un Street View, o sea, puedo ir aquí, busco el Street View de Google y puedo ver el árbol en vivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con ese árbol y por qué lo van a quitar? Ah, se equivocaron. Bueno, entonces yo puedo hacer un reporte con eso. Quiero decirle que las herramientas que tenemos aquí nos van a ayudar justamente a ser más eficientes con el arbolado urbano, a no correr peligro y a ser una ciudad del futuro, una ciudad informada. ¿Ok? Entonces, la gestión es sumamente importante. La gestión debe ser viva como los árboles, como los paisajes, si queremos enriquecer la ciudad mejorando su patrimonio arbóreo, ahora y legarlo en buenas condiciones para las generaciones futuras. Gracias.